Bueno, pues ahora vamos a hablar de la fabla aragonesa, que es la hermana pequeña o la más pobre de toda esta familia de idiomas que hemos analizado anteriormente. Y esto, aunque este idioma, aunque proviene del latín, podemos decir que no tiene ningún tipo de apoyo y es por esto por la que es la más pobre. Aunque este idioma proviene del latín vulgar, es hablado aproximadamente por 11.000 personas y en España, exactamente en Aragón y en una parte de Navarra. Hoy en día podemos decir que está en peligro de desaparecer porque las personas que la hablan no les importa que desaparezca. Y Juan Fernández de Heredia, un escritor que nació en estas épocas, es uno de los autores más importantes porque ha hecho un gran catálogo de obras en aragonés y ha traducido muchas del griego al aragonés. Ahora vamos a hablar un poco de la historia de esta lengua. Como ha dicho mi compañero, esta lengua es de latín vulgar y tiene origen en los valles pirenaicos aragoneses entre el siglo VII y VIII. En el siglo XVIII, con la expansión del primitivo reino de Aragón hacia el sur sobre tierras musulmanas, hizo que esta lengua se llevase por todos los lugares conquistados. Más tarde, la unión del reino de Aragón y el condado de Barcelona supuso una importante influencia mutua entre la lengua catalana y el aragonés. En el siglo XV, el castellano se va convirtiendo progresivamente en la lengua de la nobleza aragonesa y en el ámbito urbano y de las clases altas, y el castellano, y el aragonés solo queda en el ámbito rural. En los siglos posteriores supondrían entonces la ampliación casi total del castellano en lugares aragoneses, donde actualmente es la única lengua oficial que hay. También voy a especificar un poco las lenguas que se hablan en Aragón. Hay un reducido número de personas monolingües en aragonés, que generalmente suele ser de avanzada edad y de ámbitos rurales. Casi el 100% de los habitantes de Aragón hablan el castellano, aunque un poquito de aragonés también. Aunque en los últimos años ha habido un avance en la lengua porque hay varias escuelas intentándola ayudar y varias organizaciones como la Fabla Aragonesa, llaman así, también. Como ya he mencionado, se habla un poco el aragonés, el castellano y también podemos decir que se habla un poco el catalán. Ahora vamos a pasar a los dialectos, a los subdialectos de este dialecto, porque no es un idioma oficial. Tiene 4 subdialectos: el central, el occidental, el oriental y el meridional. El que más se habla es el occidental, pero es el que más rasgos del catalán tiene. Y el que más se conserva, el aragonés puro se puede decir, es el central. Pero no es el que más se habla, como hemos dicho, es el occidental el que más se habla. Luego ahora vamos a pasar al uso y distribución de este dialecto. En este planeta hay 6.000 idiomas y entre estos unos 600 más o menos están a punto de desaparecer, y uno de ellos es la fabla aragonesa porque solo tiene 11.000 hablantes y los hablantes parece que no les importa que se pierda este idioma, porque en los colegios así empezaron a dar clases, pero no es obligatorio ni nada, si quieres lo estudias o si no, no. Y ahora, como aquí podemos ver, al principio se habla en general, pero luego al final se ha ido disminuyendo y ahora solo se habla en una pequeña parte de Aragón y un cacho de Navarra. Ahora vamos a leer un texto en Aragón. Ahora un texto en aragonés es un fragmento de un poema y este dice: no más me queda advertir esto para los chovenastros, que respeten bien las canas y conservan estos bancos pa sentirse cuando les toque, como nos toca a nosotros. Esto quiere decir que respeten a las personas mayores y los bancos como para sentarse como se sientan ellos cuando les toque. Ahora, para terminar,
Ahora para terminar vamos a pasar al sefardí, aunque no es un idioma de aquí, pero tiene muchos rasgos parecidos al del español, también vamos a hablar.